Esta mañana con nosotros el economista Luis Membreño. Analizamos el tema de la economía nacional. Luis, construir una economía, fortalecerla o que esto empiece a mejorar requiere, por supuesto, de mucho pensamiento y de muchas otras políticas alrededor del tema económico. Por lo que entiendo y lo que ha estado explicando, no son tampoco las condiciones en el manejo de la política las que más favorezcan el crecimiento económico. Sin duda, mira, o sea, yo creo que, como hablamos un poco, a nivel internacional se ha dado una cierta mejora. Como te repito, está en duda si esto es sostenible o no por el gran impacto de las deudas soberanas en Europa, ¿verdad? Pero ha habido una mejora. Estamos viendo en Centroamérica una mejora. Estamos viendo en El Salvador que no hay una gran mejoría, ¿verdad? Que seguimos en recesión. Entonces ahí es a donde viene y lo que se está conversando pues por todos lados es cómo hacemos para reactivar la economía, ¿no? Y ahí viene el tema de confianza, ¿verdad? Entonces, para reactivar la economía, lo que hay que hacer es generar las condiciones para que pueda haber inversión privada, porque la inversión pública va a topar pronto por los niveles de endeudamiento. O sea, El Salvador endeudarse más allá de donde está ahora, ¿verdad? Que todavía tiene una cantidad de recursos sin ejecutar, ¿verdad? Que podría ejecutar y podría ayudar a generar esa chispa que genere un mayor crecimiento económico en el país, pero no va a ser per se quien logre generar un crecimiento sostenido en el tiempo el sector público, ¿verdad? Entonces, pero podría ser esa chispa. Ahora, el sector privado entonces, ¿qué es lo que necesita? Lo que el sector privado necesita es realismo en cuanto a las condiciones de competencia en el mundo, ¿verdad? Y definición clara de la política de largo plazo del país. Porque de esa manera tú puedes hacer inversiones que trasciendan a un año, pues, o a 2 años, ¿verdad? Cuando tú estás hablando, por ejemplo, de una planta generadora de energía eléctrica, y estás hablando de 200, 300 millones de dólares que alguien puede venir a invertir, y que ha habido interés en otros momentos de hacerlo en el país, ¿qué es lo que necesitas? Lo que necesitas es condiciones claras de 20, 25 años plazo, porque en ese plazo vas a recuperar tus inversiones. Pero si tú ves que las posibilidades del FMLN son cada vez mayores, de poder hacer un gobierno directo del FMLN, y que lo único que te habla es del chavismo y del socialismo del siglo XXI, y sabes que además han pasado luchando 40 años por eso, bueno, entonces sabes que sí lo van a hacer, y que además en los ministerios en los que ya tienen posiciones importantes en este momento están avanzando en ese camino. Entonces, ¿qué es lo que dice un empresario nacional o extranjero? Dice, no, bueno, si no estoy ya invertido en El Salvador, mejor invierto en otro país, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú ves plantas de paquete completo, que ya no es maquila a lo tradicional, ¿verdad? Y la pueden poner aquí, o en Honduras, o en Guatemala, o en mismo Nicaragua, ¿verdad? ¿Qué es lo que la gente ve? Ve la rentabilidad, pero ve también la seguridad de largo plazo, ¿verdad? Entonces ahí se van a otros países, ¿verdad? Entonces aquí estamos compitiendo. Competimos con China, competimos con India, con Pakistán, con cualquiera de todos estos países. Estos países también tienen subsidios. Y si nosotros que tenemos un subsidio todavía vigente del 6%, venimos y decimos, mire, si es que a partir de diciembre ya no lo vamos a dar. Pero los otros siguen dándolo, y no solo lo siguen dando, sino que lo han incrementado por la crisis. Por ejemplo, en China es el 16% lo que dan de subsidio, ¿verdad? Entonces, ahí pues no puedes competir. Entonces, ahí es donde el gobierno le falta la visión de entender que las empresas grandes del Salvador no son las enemigas, y que las empresas grandes del Salvador son las que generan grandes cantidades de empleo, pero además las empresas grandes del Salvador son chiquitas en el mundo. Ahora, hay un elemento ahí que yo lo he escuchado del secretario técnico que tiene que ver con esos conceptos de largo plazo o de visiones. Dice, al menos está claro y seguro que se está desmontando el neoliberalismo. ¿Eso tiene una implicación real dentro de generar una nueva economía para el país? Claro, y en la confianza, ¿verdad? O sea, porque si el liberalismo, llámale así, o neoliberalismo, lo que querrás, o poner los epítetos que querrás, es el que ha generado el gran crecimiento en el mundo, ¿verdad? Ha generado que Estados Unidos sea quien sea, ha generado que China sea quien sea hoy en día, Japón y demás. Entonces, y tú venís y decís, si lo que queremos es eliminar eso, entonces, ¿qué es lo que quieres poner? Ellos hablan de un Estado con más control, pero que favorezca al mismo tiempo la creación de esa riqueza, sino una intervención más justa, digamos. ¿Eso es posible o no? Es posible, pero los mensajes que se reciben no son en esa dirección, ¿verdad? Sino que de lo que estamos recibiendo el mensaje es que vamos hacia el otro lado, ¿verdad? Con que el péndulo se está yendo hacia el socialismo del siglo XXI. Van construyéndolo poco a poco, ¿verdad? Tú ves las políticas en el Ministerio de Educación, por ejemplo,
¿verdad?, que van avanzando en ese sentido. Ahora, tú ves los controles que quieren ir estableciendo a nivel de seguridad, a nivel de gobernación, a nivel de inteligencia del Estado. O sea, todo eso te va generando mensajes, ¿no? Y esos mensajes son de largo plazo, ¿no? Entonces, cuando tú tenés que aquí es un tema muy ideologizado, ¿no?, y que no es solamente hacer fine tuning, ¿verdad?, no solo decir y arreglar que en ciertos lugares hay que tener un poco más de regulación, en esto hay que tener un poco más de control, no, o sea, es que se quieren ir hacia el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos tenés una cantidad de países en los que las reglas están bien claras, entonces, ¿por qué vas a invertir en El Salvador? Por ejemplo, si tú sos un inversionista extranjero y tenés la posibilidad de ir a Chile, a Costa Rica o a El Salvador, ¿a dónde tenés las reglas claras de largo plazo? En Chile sabes que ya pasaron los socialistas, los demócratas cristianos, la derecha, y las condiciones son las mismas, más o menos, ¿verdad? En Costa Rica tú sabes que es una democracia estable, ¿verdad?, y hay una cierta seguridad y de todo, y por lo tanto puedes invertir a largo plazo, pero en El Salvador no. Porque si Arena está aquí, entonces las políticas son unas. Si el FMLN ya está ahí, pues son otras, ¿verdad? Y si el FMLN va a gobernar ya de otra manera más clara, pues entonces va a ser más hacia allá. Entonces, al final de cuentas, lo que tenés es que esa incertidumbre hace que la gente no se complique. Y dice, bueno, entonces miren, hablamos con ustedes, El Salvador, ¿verdad?, dentro de unos años, definan ustedes lo que quieran, nosotros somos extranjeros y por lo tanto vamos a invertir cuando nos parezcan que las condiciones que ustedes establezcan como salvadoreños son las más adecuadas para los negocios, y si no, nos vamos a otro país. Ahora los inversionistas nacionales tienen la misma opción. Este es un mundo globalizado. Tú puedes ir y puedes invertir mañana en Estados Unidos, en México, en Chile, en Costa Rica o en El Salvador. Y cuando tú ves que las condiciones políticas no son claras, y además la claridad que tenés es que va hacia otro lado, ¿no?, y que esto es en contra de la empresa privada, de la generación de empleo y de las inversiones, pues entonces la gente se lleva su dinero para otro lado, ¿verdad?, y lo invierte en lugares donde hay condiciones más claras y más definidas. Hay otro elemento en esa definición. El ministro de Hacienda habló esta semana de microimpuestos o impuestos a los sectores productivos más pequeños, informales incluso. Ese elemento, ¿cómo hay que entenderlo en medio de esto que estamos hablando? Mira, este es un esfuerzo que se ha venido conversando por muchísimos años que hay que hacerlo, y ha habido muchas propuestas de monotributos, ha habido propuestas del poder generar que ya no tengan que llevar contabilidad toda esta gente. Ha habido propuestas como la de Chile, de que son unos tiquetitos, así los que te dan 6 tiquetitos, y entonces tú vienes y compras el periódico, ahora te dan uno por 30 centavos, compras tal cosa y te dan uno por 50 centavos, y ahí va, ¿verdad? Y al final de cuentas la gente suma todo y paga un impuesto específico. Entonces hay muchas propuestas, pero nunca ha habido la voluntad política de hacerlo. Ojalá que este ministro pues sí tenga la voluntad y el apoyo político para hacerlo, porque estamos viendo también el FMLN, si ves la focalización del gas propano, que fue una de las propuestas principales del presidente Funes que lo iba a hacer. Ahora el FMLN dice, no estoy de acuerdo, ¿no? Y el FMLN tiene los votos, ¿verdad?, para poder parar o aprobar algo así. Lo mismo vamos con esto, ¿verdad? Puede ser que el FMLN diga, no, a los informales no los vamos a tocar, ¿verdad?, sino que... Entonces, ahí es donde ojalá que primero tengan la voluntad política y segundo tengan el apoyo político para poder hacerlo, ¿verdad?, porque sí es algo de justicia y es algo importante, porque en el sector informal se maneja muchísima plata, muchísimo efectivo, ¿verdad?, y todo eso debe de pagar impuestos como todas las demás actividades productivas del país. Ahora, pero ¿cómo entender esta situación entre el FMLN y el presidente? Luis, tú has dicho que se ha jugado al policía bueno y al policía malo. Esa teoría la mantienes a esta altura de cómo va la evolución. ¿En qué piensa el presidente y en qué piensa el FMLN en términos económicos, o esto es un plan orquestado y al final es detener el crecimiento económico? Mira, yo lo que veo es que el presidente juega a decir, yo soy la estabilidad del país. Bueno, aquí está la extrema izquierda, aquí está la extrema derecha, y yo soy el único que puede salvar este país de estas dos extremas, ¿verdad? Pero no se ve una definición de un modelo diferente, ¿verdad? Todo el cambio que la gente esperaba no llega, ¿verdad? Entonces eso genera desconfianza por un lado. Ahora, por el otro lado hay una diferencia de fondo entre el presidente Funes y el FMLN.